Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el libro de Josué, capítulo 9, los versículos 1 y 2, donde dice: Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, herbeos y jebuseos, se concentraron para pelear contra Josué e Israel. Los efectos del cruce del Jordán habían sido demoralizadores para los reyes de aquella tierra, como así señala el capítulo 2 y los versículos 9 al 11, ya que tal situación había facilitado las cosas en el momento de la conquista de Jericó, pero la derrota de Israel en Ai probablemente supuso un aliento para los reyes de la tierra. El pensamiento de unirse para la lucha contra Israel es el tema dominante de estos dos primeros textos, ya que, como se puede apreciar, la idea de coalicionarse se extiende, según el relato, a todo el territorio de Canaán, sirviendo de introducción para la conquista tanto del sur como la posterior del norte. Los límites de la tierra vuelven a expresarse en modo genérico en el texto y la noticia de la victoria de Josué en la parte central de la tierra, ya que se había extendido a todo el territorio de Canaán, como dice, a este lado del Jordán. Note cómo el texto ofrece una sencilla división de la tierra: las montañas, los llanos y la costa del mar grande. La parte montañosa que atraviesa de norte a sur Galilea, Samaria y Judea, los llanos, tierras bajas entre la montaña y el Mediterráneo, la zona costera, todo el litoral del Mar Grande, como así también nos enseña el libro de Números, capítulo 34 y los versículos 6 y 7, ya que desde el Líbano en el norte hasta el sur. Se trata pues del territorio prometido a Israel para el tiempo de la conquista de Canaán. Junto a las demarcaciones geográficas figuran también los pueblos que se confederaban en contra de Israel. La descripción de estos y otros pueblos, habitantes de Canaán, en tiempos de la conquista se hizo anteriormente. Es notable el propósito común de todos aquellos pueblos, cuando dice: se concentraron para pelear contra Josué e Israel. Las diferencias étnicas e incluso sociales que llevaron a aquellos pueblos a confrontaciones a lo largo de la historia quedan ahora superadas en razón del peligro común que presentaba Josué e Israel. Al paso del Jordán y a la conquista de Jericó, Ai y Betel, se unía la solemne ceremonia religiosa de Ebal y Jericín. Los pueblos de la tierra entendieron que Josué se consideraba ya dueño del territorio y lo dedicaba a Jehová. Ellos conocían el compromiso solemne que Israel había aceptado en aquella ocasión y a los amenes con que concluía la ceremonia religiosa. Era para ellos un pueblo con su religión y sus leyes, que se introducía en Canaán, no para compartir el territorio y vivir en él, sino para adueñarse de la tierra y exterminar a sus pobladores. Es por eso que no podían perder tiempo en disputas triviales. La unidad de todos ellos frente a un enemigo común era esencial para sus intereses y supervivencia. Entonces, como dice la palabra, unánimes se concentraron para pelear. Todos aquellos pueblos dejaron a un lado sus diferencias para acudir a la formación de un frente común coaligado.
Note que el objetivo común de todo ello era Josué e Israel. La realidad, por otro lado, espiritual de la introducción del pasaje es mucho mayor que la simple descripción de unos datos históricos, ya que la conquista de la tierra tenía que ver con un plan divino que conllevaba la destrucción de aquellos pueblos a causa de su pecado y rebeldía en contra de Dios. El propósito divino era establecer un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo, capítulo 19, versículo 6. Y esto debería de servir de testimonio de Dios entre las naciones. Este propósito divino se enfrentaba directamente a Satanás, cuyo intento inicuo es establecer su propio reino de oposición al reino de los cielos. Isaías capítulo 14 y los versículos 13 y 14 dice: Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Desde el principio controló los reinos del mundo y su gloria, que vinieron a ser suyos, no en razón de derecho, sino a causa de la derrota de nuestros primeros padres en Edén. Allí, el cetro de autoridad que Dios había puesto en mano del hombre como gobernante en la tierra, como parcela de la creación. Note lo que dice Génesis, capítulo 1 y versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y subyugadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero sin embargo fue arrebatado en el combate espiritual librado contra Satanás, como así enseña Génesis todo el capítulo 3, cediéndole el cetro de autoridad sobre el gobierno de la tierra, y de ahí que Satanás pudiera decir a Cristo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Lucas capítulo 4 y versículo 6. La administración de los reinos de este mundo y su gloria han venido a parar a mano de pecadores controlados e influenciados y dirigidos por Satanás o sus ministros angélicos caídos. Sin embargo, todo el universo está bajo el control divino, al que ningún ángel caído puede escapar, ni tan siquiera el propio Satanás. En ocasiones, cuando los planes satánicos hubieran podido alcanzar niveles que hicieran fracasar los propósitos divinos, Dios interviene, deteniendo el sistema satánico e impidiendo la ejecución de sus planes. El programa divino tiene el proyecto final del establecimiento de un reino gobernador y regido por el hombre. La restauración de ese reino tendrá lugar en el hombre perfecto, es decir, Jesucristo, quien actúa con la suprema autoridad que corresponde en razón de su nombre recibido y a la obra realizada en la cruz, como así dice Filipenses, capítulo 2 y los versículos 9 al 11. Y esa es la base por la que el escritor a los hebreos hable de un reino futuro que no estará sujeto a ángeles. Hebreos capítulo 2 y versículo 5. El mundo actual está sometido a los ángeles, ya que el proyecto de Satanás es tener un trono que le permita ser semejante al Altísimo en cuanto a gobernar independientemente de él. En la tentación, Cristo no llamó mentiroso a Satanás cuando afirmó que los reinos del mundo son suyos y los da a quien quiere. El diablo es un usurpador del gobierno de Dios con los ángeles caídos. Efesios capítulo 2 y versículo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás ejerce el control en el presente siglo malo, ya que lo hace como Dios de este siglo. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 4, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ejerce autoridad en los reinos y controla los gobiernos del mundo por medio de sus ángeles, como sirve de ejemplo Persia. Note lo que dice en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 20. Él me dijo: ¿sabes que he venido a ti? Pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Satanás establece su huésped para oponerse a la voluntad de Dios. Note que procuró impedir la respuesta a la oración y la revelación del futuro glorioso que Dios tiene programado para el mundo. Daniel capítulo 10 versículo 13 dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. El gobierno diabólico se produce en la esfera de las tinieblas. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así pues, el proyecto diabólico para el reino consiste en colocar un hombre en su trono. La segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2 y los versículos 3 y 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este será el anticristo, que ocupará el gobierno mundial por un tiempo corto, gobernando bajo la autoridad de Satanás. Apocalipsis, capítulo 13 y los versículos 4 y versículo 7 dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Nótese que el Espíritu Santo de Dios está impidiendo esa acción hasta el arrebatamiento de la Iglesia. La segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2 y los versículos 6 y 7 dice: y ahora vosotros sabéis lo que le detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. El reino de los cielos en el futuro tiene expresiones diferentes. El reino milenial primero, Apocalipsis todo el capítulo 20. Luego, el estado eterno. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13, dice: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En el programa divino, el asentamiento de Israel en Canaán tenía una importancia capital. Y con toda certeza Satanás lo sabía muy bien. Por ello actuaba con toda su astucia en diversos frentes, y lo hacía para evitar el programa divino en relación con el pueblo de Israel
y su asentamiento en la tierra de la promesa. Este programa divino tenía que ver con un aspecto importante, que era la eliminación de los reyes ocupantes de aquel territorio y sus pueblos, y lo hacía para evitar una mezcla entre ellos y el de Israel, de manera que no pudiera ser desviado del propósito con que Dios lo establecía en aquel territorio. Y el pasaje va a mostrar dos aspectos de la estrategia satánica, ya que por un lado, la presentación de una coalición guerrera que distraería la atención de Israel, y por otro, y sobre la atención que Israel prestaría a la coalición de reyes enemigos, introducir por medio de alianzas a los enemigos en el corazón de la nación. Así pues, la pelea tenía un doble objetivo, como se ha dicho, Josué e Israel. La tipología es bien evidente. Josué, como tipo de Cristo, es uno de los objetivos satánicos. Note cómo en la cruz se enfrentaría al usurpador, consiguiendo la derrota definitiva de él y todas sus huestes. Colosenses capítulo 2 y versículo 15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El combate de Satanás y sus ángeles continúa abierto contra el pueblo de Dios y la Iglesia de Jesucristo. Note que es un combate en el que la Iglesia y el creyente como individuo tienen frente a toda una coalición enemiga dispuesta a la pelea, como se ha leído anteriormente. Así nos muestra Efesios capítulo 6 y versículo 12. A tiempo que el diablo busca una estrategia apropiada a cada ocasión para que se produzca la derrota. La primera carta de Pedro, capítulo 5 y versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta derrota individual y colectiva del pueblo de Dios tiene resultados adversos para el programa del testimonio del reino de Dios en el momento presente, como lo tuvo también en el pasado y lo tendrá también, como no, en el futuro, ya que el diablo lucha contra el Señor, derrotando a los suyos. A lo largo de la historia, todo fracaso de un creyente ha tenido repercusión en el testimonio. En el tiempo de la tribulación, la lucha satánica será contra todo aquel que esté relacionado con el testimonio de Dios, como señala Apocalipsis capítulo 12, los versículos 3 al 5 y versículos 13 y 17. Y lo hace para culminar en una confrontación abierta y directa contra el Señor mismo, como así también señala Apocalipsis capítulo 19 y los versículos 19 al 21. Es por eso que el creyente no debe perder de vista que la unidad espiritual entre él y Jesucristo traerá consecuencias directas al testimonio y afectará al buen nombre del Señor. La primera carta de Pedro, capítulo 1 y los versículos 14 al 16 dice: como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: ser santos, porque yo soy santo. Un modo de la estrategia satánica consistirá en amedrentar a los creyentes poniendo ante ellos graves peligros. La amenaza contra la Iglesia por medio de los impíos comenzó ya desde el principio, y lo hizo por medio de amenazas que ponían en peligro la vida de los creyentes. Por esta razón la Iglesia oraba pidiendo fuerzas para seguir testificando con denuedo en medio del conflicto. Hechos de los Apóstoles capítulo 4 y versículo 21 dice: ellos entonces le amenazaron
y les exhortaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Los peligros potenciales hacen que en ocasiones la Iglesia esté atenta solo a lo que puede ocurrir, mientras que por otro lado desentiende otros frentes que Satanás utiliza en su provecho para la ejecución de su plan. La exhortación del Señor es bien clara cuando dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10. Continúa ahora con el versículo 3, donde dice: mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai. La conjunción adversiva más abre aquí el relato sobre los Gabonaitas, ya que como en muchas ocasiones esta conjunción merece una seria atención por lo que sigue. Es como una advertencia al lector y lo hace para que preste atención al relato y lo haga de una forma más estricta. Los que venían al campamento de Israel procedían de Gabaón. Esta era una de las ciudades reales de Canaán y estaba situada a unos 10 kilómetros al norte de Jerusalén y a la misma distancia del sur de Betel. Se identifica actualmente con El Rit y estaba edificada sobre una prominencia montaña caliza que a modo de escalones se levantaba sobre la llanura. El acceso a la ciudad era muy dificultoso, ya que estaba situada al comienzo del paso de Ben-On y su posición elevada ofrecía una perspectiva muy extensa, ya que desde ella podía alcanzarse con la vista hasta Jope, con la llanura occidental y el mar Mediterráneo. Volviendo la vista al otro lado, se podía llegar a divisar los cerros de Moab, más allá del Jordán y del Mar Muerto. Muy cerca se veía Jerusalén y el monte Olivete. Frente a la ciudad se extendía una campiña muy fértil, que producía abundantes cosechas de trigo y otros cereales, así como diversas frutas y también aceite. Es por eso que la importancia de esta ciudad era grande. De ella se dice más adelante que era una gran ciudad, mayor que Ai, y todos sus hombres eran fuertes. Josué capítulo 10 y versículo 2. Así pues, se puede observar la importancia de un ejército poderoso, y además situada en el camino real hacia el sur. Por tanto, era llave de paso para alcanzar la ciudad de Jerusalén, distante tan solo a 10 kilómetros de Gabaón. Debía ser como ciudad principal la que daba nombre al territorio en donde se encontraban también las otras ciudades, es decir, Cafira, Baerot y Cariat Jeraim, versículo 17. La coalición de reyes de la cual nos habla el versículo 2, posiblemente los comprendía también a ellos. No obstante, la presencia israelita estaba a las puertas de esas ciudades. El territorio ocupado con la conquista de Ai lo distanciaba tan solo unos 10 kilómetros unos de otros, y las noticias de lo ocurrido a Jericó y a Ai los llenó, como no, de terror, ya que conocía cómo las ciudades y sus moradores habían sido materialmente borrados del mapa y ellos no querían, por tanto, correr la misma suerte. Las noticias del comportamiento de Israel con los territorios conquistados y las instrucciones que tenían para con el resto de la tierra
les hizo comprender que su situación era una situación muy crítica. Aunque por otro lado, sus fuerzas militares conjuntas podían representar un potencial superior al que tenía Jericó y también Ai, y las acciones divinas en favor de Israel eran también conocidas, de modo que procuraron por todos los medios evitar un enfrentamiento armado con los ejércitos de Josué. Y voy concluyendo con esto. Una coalición al oeste del Jordán. Dice que se concentraron y lo hicieron para pelear. Estos enemigos del pueblo de Dios estaban listos a sacrificar sus diferencias personales y unirse para resistir el avance que Israel estaba haciendo. Pero sin embargo no hay evidencia de que la acción concentrada de estos reyesuelos asustara por otro lado a Josué ni por un momento. Anteriormente se había visto limitado a tomar una ciudad a la vez, pero con este nuevo desarrollo podría emprender operaciones de gran escala. Esta oposición organizada podría dar nuevo valor al pueblo de Dios. Isaías escribió y dijo: «Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio». Isaías capítulo 54, versículo 17. Y también el salmista declara cuando dice: «No te impacientes a causa de lo maligno, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán». Salmo 37, versículo 1 y 2. Y en otro salmo leemos: «El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira». Salmo capítulo 2 y los versículos 4 y 5. Amigo y amiga oyente, por mala que sea nuestra naturaleza caída, el sentimiento de la paternidad no está extinguido en nosotros. ¿Qué corazón entonces ha de tener el Padre de todos los padres para con sus hijos? La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Amigo y amiga oyente, Dios mostró su amor hacia el pecador arrepentido, dando en sacrificio vivo a su Hijo unigénito, y lo hizo para que tú no te pierdas y tengas vida eterna. Si hasta ahora no has recibido a Jesucristo en tu corazón, ahora puede hacerlo. De manera que te invito a que tú puedas orar conmigo una oración de fe para recibir a Jesucristo. Ora conmigo y di ahí a donde estás. Eterno Dios, quiero darte muchas gracias por haber dado tu Hijo unigénito en sacrificio vivo en la cruz del Calvario. En esta hora vengo delante de ti pidiéndote perdón por todos mis pecados, los cuales me arrepiento de ellos, y te recibo a ti, Jesucristo, como mi Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique
se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.